Bien, ahora vamos a proceder a crear nuestro primer bloque anónimo. Para ello, nosotros vamos a utilizar esta conexión que hemos estado avanzando en nuestra primera semana, denominada semana 1, y que ya tiene ejecutado el script, por lo tanto, tenemos creado estos objetos dentro de la base de datos. En particular, vamos a trabajar con la tabla cliente. Por ello es importante que nos familiaricemos con ella, observemos sus atributos, root cliente, nombre, dirección comuna y otros más, y los datos asociados a ella. Observamos a su vez que tiene 14 filas y entre ellas pues una buena lista de clientes. En nuestro caso particular, entonces, vamos a proceder a escribir un bloque anónimo. Recordando un poco, una vez revisado el material conceptual formativo de esta primera semana, un bloque anónimo tiene una sección declarativa donde colocamos variables, ¿sí? Y una sección de ejecución. Esa sección de ejecución decíamos que debería partir con un begin y finalizar con un end. Por lo tanto, ese esqueleto lo dejo plasmado por acá. Recuerden que las buenas prácticas nos invitan a que las palabras reservadas queden en mayúscula. Entonces, vamos a crear una primera variable de nombre, que será la variable que va a contener el nombre del cliente. Quiero escribir un script, un procedimiento, un bloque anónimo que muestre en pantalla el nombre de un cliente en particular, ¿sí? Veamos cómo es ese atributo nombre. El atributo nombre es un varchar 2 de 30, ¿sí? Entonces, la variable que lo va a contener debe ser del mismo tipo y de la misma longitud o mayor. Bien, para evitar problemas o errores posteriores. Dentro de mi sentencia o de mi bloque de ejecución, ahora sí vamos a colocar nuestra consulta. ¿Sí? Recordemos que queremos extraer nombre de la tabla clientes. A diferencia de una consulta normal, un seller que se coloca dentro de un bloque anónimo no muestra directamente su salida en pantalla, sino que debemos utilizar como intermediarios variables. Entonces acá es donde, mediante esta palabra reservada into, yo asocio el contenido del atributo nombre a la variable que recientemente hemos creado en la sección declarativa. Ahora corresponde que indiquemos desde dónde se va a extraer este contenido. Decimos from, la palabra reservada from, la tabla cliente. Bien, tan solo nos faltaría entonces la cláusula where para especificar qué fila es la que deseo extraer. Decíamos que el criterio va a ser el root cliente, que sea igual a algún cliente en particular. En este caso vamos a los datos que tenemos por acá. Veamos si puedo entonces copiar con control C, copiamos específicamente el root de un cliente, en este caso Ripley, ¿sí? Y recuerden colocar comillas simples, y ahí entonces estaríamos listos con nuestro primer bloque anónimo. Para su ejecución podemos presionar la tecla F5 o directamente este botón para ejecutar script. Fíjense que al ejecutarlo visualizamos simplemente una información o una notificación de Oracle informando que el procedimiento PL/SQL fue terminado correctamente. Sin embargo, no estamos visualizando la información de la variable vNombre. Para ello necesitamos hacer varios pasos. El primero será ir a la opción Ver y solicitar que se visualice en pantalla la salida de DBMS. Eso involucra entonces que se habilite esta ventana que a continuación mostraría salidas de la estructura que nosotros estemos ejecutando. Sin embargo, nos falta aún asociar esta salida a una conexión en particular. En nuestro caso, la conexión se llama semana 1, así que procedemos a hacer ese último paso. Sin embargo, fíjense, si ejecutamos esto, aún no visualizamos nada en la salida. Significa que aún yo no he realizado o escrito código que me permita esa visualización. Bien, para ello debemos utilizar un paquete que se llama db, vamos a colocarlo en mayúscula, el paquete es dbms-output, ¿sí? Y dentro de ese paquete hay un procedimiento que se llama put-line que nos permite
enviar línea a línea información a la salida del DBMS. Bien, entonces fíjense el nombre del paquete de DBMS-output, el procedimiento es putLine, así que se separan con puntos. Estos son temas que vamos a conocer más adelante, cómo crear procedimientos y cómo crear paquetes dentro de PL/SQL. Sin embargo, por lo pronto, informarles que estos son paquetes que vienen disponibilizados con la herramienta Oracle. Bien, entonces vamos a colocar un mensaje, el nombre del cliente es, y el símbolo de 2 puntos. Ya nosotros sabemos desde el ramo de consulta que podemos concatenar con el símbolo pipe, en este caso doble símbolo pipe, y a continuación la información siguiente, en este caso la variable vNombre. Bien, veamos qué implica esta opción que hemos colocado por acá. Sí, en efecto, observen, ahora tenemos una salida en la que visualizamos la información que hemos colocado como parámetros en el procedimiento .putLine. El nombre del cliente es, y aquí aparece el nombre correspondiente. Otros 2 puntos que nos faltan por visualizar esta semana. Yo utilicé directamente aquí una declaración luego de revisar el tipo de atributo que está asociado a esta variable. Recordando el contenido que tenemos para esta semana, yo puedo utilizar el porcentaje type, ¿sí?, para crear una variable a semejanza de un atributo creado dentro de alguna tabla. Para ello, entonces, recordemos que mi tabla se llama cliente. Entonces, yo le voy a pedir a Oracle que cree una variable tal cual la tabla cliente, dentro de ella el atributo nombre, y para ello faltaría solamente que yo escriba esta palabra reservada, porcentaje type. Esto implica que, tal como lo veíamos en el contenido, se cree la variable vNombre con las características del atributo nombre dentro de la tabla cliente. Ventajas para ello, lo que comentábamos, tiene asociado que en caso que cambie la estructura de ese atributo dentro de la tabla, asimismo se cambiarán los objetos asociados a ella, ¿sí? Entonces esto hace que el motor de base de datos actualice la declarativa de esta variable según como está enunciada en la base de datos. Si vemos, esto no debería ocasionar ningún inconveniente en nuestro programa, ¿sí? Para borrar la salida tenemos estas opciones, ejecutamos de nuevo, tengo la salida por acá. Finalmente, lo último que me corresponde que revisemos esta semana es cómo almacenar o guardar esa salida en un archivo texto, un archivo plano. En este caso, fíjense, presiono el botón guardar y la carpeta en donde desee hacerlo. Entonces yo pudiera salida 1 con este nombre, .txt, guardar ese contenido. De manera que ya luego, si vamos a visualizar que tiene ese archivo, bastaría con ver esta situación, ¿sí? Y ahí tendríamos la salida. Bien, eso es lo que corresponde a la revisión de esta semana.